Keanu Reeves entró en el pulido y elegante concesionario de autos, con el suave sonido de la campanilla de la puerta sonando débilmente al entrar. Su presencia era discreta, pero imponente. Vestido con una simple sudadera negra y jeans, con las manos casualmente metidas en los bolsillos. No había necesidad de ropa llamativa ni una gran entrada. Keanu Reeves tenía una aura de estilo sin esfuerzo que hacía que todos lo miraran sin siquiera intentarlo. El gerente, un hombre impecablemente vestido en sus 40, con el cabello perfectamente peinado y un ligero aire de superioridad, lo notó en el momento en que entró. Lo miró de arriba abajo, evaluándolo al instante. Los ojos del gerente brillaron con una mirada casi despectiva. No era el tipo de cliente habitual, pensó, apenas registrando la presencia calmada y compuesta de Keanu. En lugar de ofrecerle el tratamiento VIP habitual, el gerente hizo un juicio rápido y se acercó a Keanu con un paso rápido. Pero su sonrisa era tensa y profesional, no acogedora. ¿Puedo ayudarte en algo, señor? Su tono llevaba un toque de condescendencia. Keanu, siempre compuesto, simplemente asintió. «Estoy interesado en ver el modelo X de 2025», dijo con voz firme y educada, sin pretensiones. Las cejas del gerente se alzaron ligeramente. Podía sentir la incomodidad asentándose en su estómago. «No estamos aquí para entretener a todos, señor», dijo fríamente, sus palabras más afiladas de lo que pretendía. «Si está serio, tal vez debería volver cuando esté listo para comprar». La tensión en el aire creció, el zumbido de las luces fluorescentes en el showroom de repente sonaba más fuerte. Los demás empleados del concesionario miraban de reojo, inseguros de cómo se desarrollaría este encuentro. Pero Keanu no se inmutó, no alzó la voz. En cambio, asintió lentamente, como si reconociera algo no dicho entre ellos, y simplemente permaneció allí, en el silencio que siguió. Sus ojos se encontraron brevemente con los del gerente y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia los modelos de autos expuestos. El gerente lo observó, su sonrisa ahora reemplazada por una leve arruga de preocupación. Esperaba una confrontación, una discusión, tal vez alguna forma de represalia, pero no vino nada. Keanu, como siempre, estaba en control de su calma, dejando que la tensión quedara en el aire como una nube de tormenta. Algo estaba por suceder, pero nadie en el concesionario podía predecirlo. La tensión se intensificó a medida que la paciencia del gerente continuaba desgastándose. Sus ojos parpadeaban con una mezcla de frustración y enojo, sin entender completamente por qué Keanu se negaba a responder de la manera en que él esperaba. Había visto a muchos clientes, algunos con dinero, otros con actitud, pero ninguno como este hombre tranquilo e imperturbable que parecía estar probando sus límites sin decir una palabra. Sin desanimarse por el trato frío, Keanu pidió una vez más, su voz tan firme como siempre. «Me gustaría ver el modelo X de 2025, por favor». La mandíbula del gerente se apretó. Su sonrisa fue reemplazada por una mueca helada. «Realmente no... ¿Lo entiendes?», dijo, su voz subiendo ligeramente. «No estás en posición de hacer demandas. No puedes simplemente entrar aquí y pedir un modelo de alta gama como si nada». Señaló hacia un modelo más barato y menos impresionante que estaba cerca. «¿Qué tal si comenzamos con algo más adecuado para alguien como tú?» Las palabras salieron de sus labios como veneno, llenas de juicio. Keanu se quedó quieto, su mirada inquebrantable. Su calma solo parecía irritar aún más al gerente, como si su silencio fuera algún tipo de desafío. «Solo pedí el auto que me interesa», respondió Keanu en voz baja, su tono como una suave ondulación sobre un mar tormentoso. No hubo defensiva ni ira, solo una compostura inquebrantable. Pero el gerente había perdido toda racionalidad. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de creciente indignación.
No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente por alguien que no parecía interesarse por la habitual demostración de poder. «No perteneces aquí», gruñó el gerente, entrecerrando los ojos. Su irritación había alcanzado su punto de quiebre, y su rostro se tornó rojo con la ira que hervía dentro de él. Sin previo aviso, dio un paso hacia adelante y empujó bruscamente a Keanu en el pecho. La fuerza del empujón hizo que Keanu Reeves tropezó unos pasos hacia atrás. El aire en el concesionario parecía congelarse, el zumbido de las luces aumentando mientras la realización de lo que acababa de suceder se instalaba en el ambiente. El gerente se quedó allí durante un latido del corazón, con el pecho agitado y los ojos ardiendo de frustración, mientras Keanu recuperaba el equilibrio. Por un momento, toda la habitación permaneció en silencio. Nadie se atrevió a respirar, nadie se atrevió a moverse. Los empleados, que habían estado observando, desde los márgenes, se miraban con incertidumbre. Nunca habían visto al gerente actuar así, pero ya era demasiado tarde para deshacerlo. El rostro de Keanu seguía siendo inexpresivo, pero había un destello de algo detrás de sus ojos, algo mucho más afilado que la ira. No fue la reacción que el gerente esperaba. Había pensado que Keanu retrocedería, que el empujón lo quebraría, pero Keanu no peleó, ni siquiera levantó la voz. En cambio, Keanu se quedó allí, sus ojos fijos en los del gerente. Su calma, su fuerza no verbal, era como el silencio antes de la tormenta. Y luego sucedió. Keanu no se alejó. No dio media vuelta para irse. No, se quedó quieto y con un movimiento lento y deliberado, enderezó los hombros y fijó la mirada en el gerente. La tensión creció en el aire, espesa como humo. Los ojos del gerente se agrandaron, incredulidad llenando su rostro, como si de repente se diera cuenta del peso de su error. ¿Qué había hecho? Keanu no necesitaba decir una palabra. Su desafío silencioso hablaba más fuerte que cualquier argumento, y en ese momento todos en el concesionario lo sintieron. El silencio antes de la tormenta se desvaneció y las verdaderas consecuencias de las acciones del gerente estaban por desvelarse. El golpe aterrizó con un sonido espantoso, un ruido que resonó a través del showroom que, de otro modo, estaba en silencio. El puño del gerente hizo contacto con la mandíbula de Keanu, enviando una breve onda de tensión a través de la habitación. En el momento en que sucedió, todo en el concesionario parecía detenerse por un latido del corazón. El tiempo se suspendió. Los empleados, los clientes e incluso los autos expuestos parecían estar suspendidos en un mundo donde nada tenía sentido. Keanu, sin embargo, permaneció extrañamente compuesto. Su rostro no se torció por la ira ni el dolor. No había ninguna explosión de emoción. Su expresión se mantenía tranquila, casi desconectada, como si el golpe no fuera más que una molestia, un momento fugaz en una historia mucho más grande. Sus ojos, agudos e inquebrantables, seguían fijos en los del gerente, perforantes, inquebrantables. Había algo inquietante en la forma en que Keanu lo miraba, como si no fuera solo un hombre, sino algo mucho más complejo, mucho más anclado en algo que ningún golpe podría sacudir. El gerente, que estaba allí, sin aliento y con los ojos bien abiertos, observaba la reacción de Keanu con incredulidad. Esperaba ira, esperaba una escena, esperaba violencia. En cambio, fue recibido con una mirada que le heló la columna vertebral, una sonrisa tranquila y casi sabia que se dibujaba en las comisuras de los labios de Keanu. Y luego, como si nada, Keanu hizo algo que nadie esperaba. No levantó el puño en represalia, no respondió con un comentario mordaz. En cambio, giró lentamente, deliberadamente, sin decir una palabra, y caminó hacia la puerta.
El suave zumbido de la tensión en el concesionario todavía flotaba en el aire mientras Keanu salía. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como la última nota de una melodía inquietante. El gerente permaneció congelado, con la mano aún ligeramente levantada desde el golpe, mirando tras él en un silencio atónito. Su respiración era superficial, su ira desvaneciéndose en confusión. La habitación estaba quieta, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento, esperando que estallara el caos. Pero luego sucedió algo que nadie en el concesionario esperaba. Justo cuando la puerta se cerraba detrás de Keanu, él se detuvo. No se fue. En lugar de eso, se dio la vuelta, con pasos medidos y deliberados, y se dirigió hacia el estacionamiento. El gerente, que había estado observando con una mezcla de incredulidad e incomodidad, sintió de repente un giro en su estómago. Observó cómo Keanu se acercaba a la fila de autos estacionados afuera, y sus ojos se entrecerraron con una repentina realización. Keanu no se iba. No, se dirigía directamente al estacionamiento, hacia el auto de lujo del gerente, el que había estado estacionado al frente, claramente un símbolo de estatus y orgullo. El corazón del gerente dio un vuelco. Observó, impotente, cómo Keanu se acercaba a su preciado vehículo, el que había sido un símbolo de todo lo que representaba: éxito, riqueza y superioridad. No había duda en la mirada de Keanu ahora. Estaba tranquila, segura, y había algo más, algo que el gerente no podía identificar. La paz que inicialmente lo había desconcertado, ahora se había reemplazado con un propósito inquietante y resuelto. Keanu llegó al auto, sus dedos rozando ligeramente la superficie pulida del exterior. El personal del concesionario, que había estado conteniendo la respiración desde que se lanzó el golpe, ahora observaba en un silencio atónito, sin saber qué esperar a continuación. El pulso del gerente se aceleró, su mente corriendo con 1000 posibilidades. Y luego, en un movimiento que dejó a todos sin palabras, Keanu se detuvo. No abrió la puerta, no hizo nada imprudente o arriesgado. En cambio, dio un paso atrás y, con el más leve giro de su cabeza, sonrió. Solo que esta vez había algo diferente en su sonrisa. No era una sonrisa serena y suave, era algo más afilado, más sabio. Se volvió hacia el concesionario. Sus ojos se encontraron con los del gerente desde el otro lado del estacionamiento y por primera vez el gerente lo vio. El sutil cambio en la actitud de Keanu, el poder callado que irradiaba de él, era una mirada que decía sin pronunciar una palabra: has cometido un error. Keanu se dio la vuelta y caminó, alejándose sin mirar atrás. La quietud aún flotaba en el aire, y el gerente se quedó allí, plantado en el sitio, tratando de procesar el momento surrealista que acababa de vivir. Los empleados intercambiaron miradas, inseguros de lo que acababan de presenciar. Sin embargo, había algo claro. Keanu Reeves no era solo un cliente cualquiera, no era alguien para ser despreciado, y lo que fuera que iba a suceder a continuación, nadie en ese concesionario podría predecirlo. Los ojos del gerente seguían pegados a la ventana, observando a Keanu con una mezcla de incredulidad y creciente ansiedad. Cada paso que Keanu daba parecía palpitar con un propósito inesperado. El estómago del gerente se retorció mientras Keanu caminaba hacia su coche de lujo, el que había elevado como símbolo de su propio poder, riqueza y superioridad. Había esperado una escena, algo violento, algo grandioso, pero el comportamiento de Keanu seguía siendo inquietantemente tranquilo. Los pasos de Keanu eran medidos, deliberados. La respiración del gerente se detuvo cuando Keanu llegó al coche, su movimiento lento pero resuelto.
Por un segundo, el gerente se preguntó si Keanu iba a dañar el coche, tal vez rasparlo o vengarse de alguna manera por el empujón. Contuvo la respiración, esperando el inevitable sonido del metal raspado o el vidrio rompiéndose. Pero en su lugar, Keanu hizo algo que nadie podría haber previsto. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño trozo de papel. Las ventanas de cristal del concesionario hacían que el gesto fuera casi cinematográfico, cada movimiento atrapado en el reflejo del vidrio mientras Keanu desdoblaba el papel y lo colocaba suavemente sobre el parabrisas. No hubo drama, no hubo estallido de ira, solo un momento tranquilo, casi gracioso. Keanu se dio la vuelta, echando un último vistazo al gerente a través del vidrio, y luego se alejó. Su figura tranquila desapareció en la distancia. El corazón del gerente latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia la puerta, luchando por entender lo que acababa de suceder. ¿Qué había hecho Keanu? ¿Qué decía la nota? Su mano temblaba mientras alcanzaba el papel. Las palabras en el papel eran claras, nítidas contra el fondo blanco. Era simple, solo unas líneas, pero impactaban con una fuerza que el gerente no había esperado. El respeto no es algo que se gana por apariencia, es algo que se da. Buena suerte. Las palabras eran claras y concisas, pero su impacto era mucho más profundo de lo que el gerente había anticipado. Sentían como una reprimenda silenciosa, un recordatorio de algo que había olvidado hace mucho tiempo. El mensaje no necesitaba ser ruidoso, no necesitaba ser enojado. Era poderoso en su simplicidad. Era un desafío, un reflejo de todo lo que el gerente había hecho mal sin decir ni una sola palabra sobre ello. El gerente permaneció allí, mirando la nota en sus manos temblorosas, su mente corriendo tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Había pensado que tenía la ventaja. Había supuesto que el golpe alejaría a Keanu, que podría deshacerse de él con una demostración de dominio. Pero el golpe no había sido el verdadero impacto. No, el verdadero impacto fue la respuesta de Keanu, la calma tranquila, el poder de todo, la humildad de dejar una nota en lugar de crear una escena. La nota era un mensaje no solo para el gerente, sino para todos los que habían estado observando. El respeto no se ganaba por estatus, por riqueza o por apariencias. Era algo que se daba libremente y se merecía a través de la amabilidad y la comprensión. Y esa realización golpeó más fuerte que cualquier golpe podría haberlo hecho. Mientras el gerente se quedaba allí, con las manos aún temblando, vio el coche de Keanu alejándose del estacionamiento. No era llamativo, no era algo extravagante, solo otro coche moviéndose silenciosamente por el mundo, y así el momento terminó. Keanu se había ido, pero el gerente no era el mismo. Permaneció congelado, mirando el coche mientras desaparecía en la distancia, su mente zumbando de confusión, arrepentimiento y una humildad desconocida. ¿Qué acababa de suceder? ¿Cómo había logrado Keanu, con tan poco esfuerzo, hacerle cuestionar todo lo que pensaba saber? El concesionario estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de las luces sobre ellos. Los demás miembros del personal se habían reunido en la puerta, los ojos abiertos, sin saber cómo reaccionar. Ellos también habían sido testigos de algo extraño, algo poderoso. El impacto de Keanu no estaba solo en sus acciones, sino en la forma tranquila en que hizo que los demás se vieran a sí mismos, reflexionaran y reconsideraran la manera en que trataban al mundo. Ahora, en el silencio, los últimos clientes de la noche ya se habían ido. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas, proyectando un resplandor estéril sobre las filas de autos de lujo pulidos.
El showroom, que antes estaba lleno del murmullo de las conversaciones y el sonido de las teclas de los ordenadores, ahora se erguía en un silencio inquietante. El gerente estaba sentado solo en su oficina, la puerta cerrada tras él y el peso de los eventos de la noche presionando sobre sus hombros. Sus dedos trazaban los bordes de la nota que Keanu había dejado atrás, ahora sobre su escritorio como un recordatorio constante de su error. Las palabras estaban grabadas en su mente, resonando en sus pensamientos. El respeto no es algo que se gana por apariencia, es algo que se da. Buena suerte. El gerente siempre se había enorgullecido de sus juicios rápidos, su capacidad para evaluar a las personas con una sola mirada, para identificar a aquellos que podían permitirse los autos y a los que no. Así había construido su reputación en el concesionario, cómo había navegado su carrera con una sensación de poder y control. Pero esa misma arrogancia lo había traicionado. Keanu Reeves, con su actitud tranquila, había despojado la fachada que el gerente había mantenido durante tanto tiempo. Mientras se sentaba allí, la gravedad de la situación comenzaba a hundirse. Su inicial desprecio por Keanu, su decisión de juzgarlo basándose únicamente en su apariencia y suposiciones, ahora le parecía completamente tonta. ¿Qué había ganado con esa arrogancia? Nada más que un ego herido y un momento de control fugaz. Y al hacerlo, había perdido una oportunidad de aprender algo mucho más valioso que cualquier venta. El golpe que había lanzado había sido un intento desesperado por mantener la ilusión de poder, pero la respuesta de Keanu, su desafiante silencio, su fuerza tranquila, había destrozado esa ilusión. Y ahora, en el silencio de su oficina, el gerente se encontraba con el aplastante peso de su propia impulsividad. No solo había perdido a un cliente potencial ese día, había perdido algo mucho más importante, una lección de humildad. Se levantó, caminó hacia la ventana de su oficina y miró los brillantes autos estacionados afuera. Las luces se reflejaban sobre las superficies pulidas, proyectando largas sombras duras en el estacionamiento oscuro. Los autos, que antes eran símbolos de su éxito, ahora le parecían vacíos. ¿Qué sentido tenía poseer todos esos vehículos de lujo si no podía ni siquiera tratar a los demás con el respeto que merecían? Por primera vez, vio el concesionario por lo que realmente era, un lugar donde el estatus era la moneda, pero donde el verdadero valor se había pasado por alto en favor de las apariencias. Había construido su imperio sobre la riqueza y el estatus, pero ahora, al estar en el silencio de la noche, comprendió algo que nunca había entendido completamente. La verdadera riqueza y el poder no residían en los autos que poseías ni en los tratos que hacías, sino en cómo tratabas a las personas. La amabilidad, el respeto, la empatía que ofrecías no solo a aquellos que podían ofrecerte algo a cambio, sino a todos, sin excepción. El gerente cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. La realización fue tanto humillante como liberadora. Ya no necesitaba mantener la fachada, ya no necesitaba esconderse detrás de los adornos de la riqueza o la superioridad. Lo que importaba era cómo trataba a las personas, cómo trataba a los demás cuando nadie lo veía. Cuando se alejó de la ventana y se sentó nuevamente en su escritorio, el peso de la reflexión de la noche seguía presente en su mente. Sintió algo cambiar dentro de él. La arrogancia que había guiado sus acciones durante tanto tiempo ahora le parecía una carga que ya no quería llevar. Por primera vez en años, el gerente sintió los primeros brotes de cambio, un cambio real. El tipo de cambio que no venía de los autos que vendías ni del poder que ejercías, sino de la persona que te convertías cuando mirabas más allá de ti mismo.
Keanu Reeves no solo le había mostrado cómo tratar mejor a los demás, le había mostrado el verdadero significado de la fuerza. La fuerza no se trataba de pisotear a los demás para elevarse a uno mismo.